Buenas tardes. En este tema 3 nos vamos a dedicar, después de ver lo que es una iniciativa emprendedora, lo que es el mercado, a analizar lo que es el entorno de la empresa. ¿Qué es el entorno de la empresa? Todo aquel factor externo que tenemos alrededor de la misma. Es decir, todo aquello que no tiene que ver directamente con la empresa o que nosotros no vamos a gestionar como dueño de la empresa, pero sí que nos van a influir en nuestra estrategia empresarial. Vale. ¿Qué tipo de entorno tenemos? Un entorno macroeconómico o ese entorno que no controlamos en un momento determinado, que es el tema de todo el entorno de macroeconomía, lo que marcan los gobiernos, lo que nos influyen las grandes mentes y los grandes empresarios de estos enemigos del mundo, ¿no? Que es lo que se dice siempre, ¿no? Los que organizan el mundo en un momento determinado, y el de entorno microeconómico, que es el nuestro. ¿Vale? Digamos el específico en el entorno real donde nos vamos a mover, el barrio, la zona, la ciudad, o en el entorno donde nos vamos a mover con esa idea en concreto que ya hemos desarrollado anteriormente. Para analizar el entorno socioeconómico o los entornos alrededor de los que nos movemos, tenemos que analizar o hacer un análisis Pestel, que se llama. Un análisis Pestel que suena fatal, pero es las siglas de análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Quiere decir, se entiende que esos 6 factores son los que van a influir de forma macroeconómica y microeconómica en nuestra empresa. Entonces, lo que primero que analizamos es el factor político, que es desde normativa que afecta a nuestra empresa, como la normativa para crear o no determinados entornos socioeconómicos. Es decir, después del coronavirus era muy difícil montar una empresa que tuviese que estar en contacto con la gente, o hacer una empresa no se me ocurre, de lo diré, de cumpleaños, de parques de estos de cumpleaños, de un parque de bolas y demás. ¿Por qué? Porque por normativa, por las distancias de seguridad, por tema de contagios y demás, no era una mejor entorno político para ello, ¿no? Porque nos habían dicho que existía un riesgo sobre el tema. Después es el factor económico, si la coyuntura del país en el que vamos a crear la empresa, en la región o en el municipio, favorece la creación de la empresa. Es decir, que cómo estamos de desempleo, cómo estamos de déficit, cómo estamos de inflación, si los precios son muy altos. Esto puede influir lógicamente en la empresa, porque los costes iniciales van a ser mucho más importantes que en un periodo donde todo está más barato. Imaginemos que la gasolina, que está a 1,8, 1,9, nosotros tengamos que mover coches esa no de gasolina, los costes de nuestra empresa van a ser mucho más importantes que en un entorno donde la gasolina esté a 1,3, a 1,2, ¿no? En un momento determinado, gasolina o gasoil, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esto. Pues lógicamente, en un entorno donde hay mucho desempleo, no podemos crear un negocio donde se suponga que tienes que hacer muchos gastos. No vas a montar en una zona con un amplio desempleo, pongamos un barrio como puede ser Puente Vallecas o similar, Vicálvaro o lo que sea, donde hay un paro muy alto. No voy a montar una tienda de Gucci, porque no tiene ninguna lógica. No porque la gente no la quiera comprar, sino porque no te va a tener la capacidad económica para hacerlo, ¿no? En un momento determinado. Después tienes que tener en cuenta los factores socioculturales o sociales, ¿no? El nivel educativo, el envejecimiento de la población, la incorporación de mujeres al trabajo, todo eso ha influido en ese entorno socioeconómico. Lógicamente, cuando nosotros tenemos una idea, por ejemplo, y queremos montar una idea de gestión de atención domiciliaria, pues nos tendremos que ver si en el entorno donde nos vamos a manejar hay suficientes personas, o es un barrio suficiente, es interesante ese barrio, porque las condiciones económicas para poder pagar ese servicio, perdón, y las condiciones demográficas se dan en ese lugar para atender a personas mayores, ¿no?
Después tenemos los aspectos tecnológicos. Lógicamente, en un momento determinado, una serie de mejoras pueden suponer una serie de beneficios para nuestra empresa. Pongo un ejemplo. El otro día leía en un artículo hace a principios del siglo pasado, de este siglo, perdón, a principios de este siglo, a mediados del siglo pasado, hubo una persona gallega, una mujer gallega que inventó el libro electrónico. Y diréis, joder, el libro electrónico. Sí, era un libro cuyas páginas se pasaban automáticamente. En ese momento la tecnología no daba para más. Lo que ha derivado el libro electrónico, por ejemplo, el móvil, ¿no? De una evolución de un móvil a otro, hay cosas que no se pueden hacer y ahora sí se pueden hacer, ¿no? Pues ese factor tecnológico también hay que tenerlo en cuenta al montar una empresa, por ejemplo. Los factores ecológicos o medioambientales. Todo el tema de respeto al medio ambiente, control de la contaminación, sostenibilidad, que cada vez es más importante, no solo por la Agenda 2030, sino porque estamos implicados en un cambio de mentalidad en el sentido de bueno, pues que hay que cuidar a nuestro planeta porque solo existe este planeta, no tenemos una opción B, ¿no? Esa famosa, no hay existe opción B, solo tenemos uno que es la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que tenerlos en cuenta en ese sentido y por último los aspectos legales. El tipo de impuestos, tipo de contratos, la normativa laboral, el estatuto de los trabajadores, el convenio de trabajadores que tenga esa empresa. Todo esto influye. Por ejemplo, si una comunidad decide bajar los impuestos a las empresas, pues a lo mejor nos interesa más montar en esa comunidad, esa empresa, que nota que está al lado que nos va a cobrar más. Y dices, a corto plazo, oye, esto está muy bien, a largo plazo a lo mejor no, pero a corto plazo yo estoy pagando menos impuestos, lo cual me va a favorecer, ¿no? Yo creo que es bastante interesante. Pues eso es uno de los factores que tenemos de tener y que haremos un análisis sobre ello a lo largo del curso. Un ejemplo real, ¿no? Apple. Cuando nace Apple, tiene un aspecto político, ¿vale? Hay una serie de políticas arancelarias y de controversia sobre la seguridad en Estados Unidos que influyen mucho en el avance de Apple, ¿no? En el sentido de si yo quiero vender en el extranjero y me cobran por cada vez que saco una tablet o quiero vender una tablet en el extranjero me van a cobrar el 20%, pues a lo mejor no me compensa vender tablets en el extranjero. Voy a dedicarme solo eh, al mercado de Estados Unidos. Luego el factor económico, las tasas de cambio. El dólar está fuerte, yo tengo un dólar fuerte, si quiero vender a euros y sale más barato venderlo a euros, yo voy a ganar dinero, ¿no? En ese sentido, ¿no? La inflación, el poder adquisitivo, el poder comprar este tipo de productos. En el aspecto social, la significación de un estatus, ¿no? Ostras, tengo un Apple, ¿no? O, hosti, nene, esto es una persona que tiene cierta personalidad, no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Está dirigido a un público en concreto en un momento determinado porque hacemos una calidad con un diseño, con un precio determinado que no todo el mundo se puede permitir. Entonces tenemos que estudiar que si hay suficiente gente que se puede permitir nuestro modelo, ¿no? Lógicamente en tecnología, pues la innovación, los productos revolucionarios, la privacidad y la seguridad que da ese tipo de productos, la sostenibilidad, la eliminación de materiales tóxicos, la energía renovable como puntos a cuidar el medio ambiente y en cuanto a aspectos legales, pues todo el tema de antimonopolio, de prácticas comerciales, de propiedad intelectual que influyen lógicamente en la regulación de Apple, ¿no? En eso es un tema, un ejemplo concreto en ese sentido. Hemos dicho, es fundamental conocer el entorno donde nos vamos a dirigir. Entonces, además de ese aspecto socioeconómico amplio que hemos visto antes, macroeconómico, perdón, eh, hay un aspecto microeconómico, es decir, lo que nos pilla al lado, el vecino de al lado. No, a mí lo que pasa a nivel global no me interesa tanto, me interesa más a nivel concreto de nuestro día a día, ¿no? El vecino de al lado, el que va a comprar mis productos aquí al lado, ¿no? Lo primero es la estabilidad del entorno, ¿vale? Si el entorno es estable, no cambia y es fácil de predecir,
pues entonces hay un tipo de negocio que se favorece por esa estabilidad, o un entorno dentro de una organización, perdón, dentro de una organización, por decirlo así, existen dos tipos de entorno, el estable y el dinámico. El estable es donde siempre es más o menos constante, o sea, quiere decir, pues oye, una carnicería siempre vende carne a ciertos precios, puede subir y bajar, pero el producto que estamos vendiendo no te va a sorprender en ese sentido, con una frutería igual. Pero con un mercado tecnológico donde existen muchos más avances, donde existen muchas más cambios, por decirlo así, a nivel de legislación, a nivel de tecnología y demás, lógicamente es más dinámico. Lo que hay hoy, mañana a lo mejor no vale. Mientras que en una frutería la carne es igual para todos los días, la, 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 la fruta es igual para todos los días, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo único que cambia en este sentido es cuando en un aspecto tecnológico hay unos cambios en el futuro inmediato, ¿no? Pues el móvil que me vale hoy mañana no me vale porque hay una cosa, una tecnología que no existía anteriormente, por ejemplo, un videojuego que ahora es de moda y mañana no va a estar de moda en ese sentido, ¿no? Luego, además de la estabilidad, se estudia la complejidad. Hay sitios que son entornos que son simples y otros que son complejos. Simples, que es fácil de comprender, entre comillas, ¿vale? Pues un kiosco, una cafetería, además, porque más o menos es A más B. Si tú conoces uno, vas a conocer otro. O sea, quiere decir, es difícil llevar un restaurante porque tienes que controlar lo que pasa en un restaurante, pero una vez que conoces un restaurante, es simple poder montar otro restaurante, entre comillas, porque más o menos, si aciertas en la forma, te va a funcionar igual, ¿no? Pasa que, por ejemplo, hay determinados empresas o sectores donde es más complejo eso, porque necesitas unos procedimientos, unos conocimientos más sofisticados de los que puede suceder en esto, ¿no? Pues para montar una droguería, pues puedes vender esto y es sencillo, monto una droguería y ya está. Pero si yo quiero vender productos químicos y tengo que elaborar los productos químicos, tengo que tener una serie de conocimientos sobre la materia que una persona de calle no los va a tener, sí, porque sí. Luego se tiene en cuenta la diversidad, ¿no? Si los productos o si los mercados que ofrece, da igual donde lo pongas, digamos así, ¿vale? Está integrado, o sea, quiere decir, una panadería, una farmacia y demás, te da igual donde lo pongas porque, bueno, pues te sirve como comodín en un sitio que en otro. Y hay otros que necesitas eh, un entorno más diversificado. Por ejemplo, una multinacional. Una panadería le vale a cualquier sitio, pero una multinacional no va a estar solo en un sitio, va a estar en entornos muy diversos con circunstancias mucho más complejas. Yo tengo una farmacia en Vicálvaro, pues funciona como todas las farmacias que hay en Vicálvaro, pero yo tengo una empresa que tiene una oficina en Madrid, otra en Móstoles, otra en Móstoles, perdón, en Londres, otra en Barcelona, no sé qué. Cada entorno es distinto y es diverso, porque la legislación es distinta, porque el producto es distinto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y después se habla de la hostilidad. La hostilidad no es que te peguen, sino la facilidad que tengas de introducirte en ese entorno sin que nadie se ofenda por ello, por decirlo así, ¿no? Hay entornos que son muy hostiles, donde el que entre una nueva competencia, pues como que hace que estés con las garras puestas, ¿no? A ver qué va a hacer cómo podemos eliminar esta competencia. Oye, que no lo hemos repartido entre tres porque viene un cuarto y entonces nos va a fastidiar en ese sentido. Y otros es un ambiente favorable donde no existe mucha competencia, o la competencia que hay no nos perjudica al montar, ¿no? Y luego están esta situación de saber si el entorno es, bueno, inestable o estable, que ya lo hemos dicho antes. Estable es que es simple, favorable e integrado, ¿vale? Que existen muy pocos pequeños negocios y demás. Y dinámicos, complejos, hostiles y diversos, pues bueno, pues un Corte Inglés, un Amazon y demás son de ese tipo de entornos. Bueno, factores inespecíficos, que son aquellos que se refieren lógicamente al entorno más cercano, ¿no? Aquellos que
la competencia directa, los productos y servicios que ofrece ese sector, los proveedores y los clientes. Esas cuatro cosas son las que se tienen en cuenta en ese entorno específico. Anteriormente hemos analizado un poco más en el entorno general en un momento determinado y este es el entorno del día a día, ¿no? Verdad que con el hostil, con los entornos de la hostilidad y demás también nos influye en el día a día, o sea, lo que es el entorno cercano, pero esto sí que es verdad, el entorno en específico es realmente lo que nos influye en el día a día de la empresa. En el día de la empresa es, oye, por un lado, la competencia que existe con la farmacia de al lado, con la panadería de al lado, si baja el precio, pues nosotros a lo mejor tenemos que bajar el precio, etcétera, etcétera. Igual pasa con la rivalidad entre la empresa, que haya más publicidad, menos publicidad, que entre nuevos competidores, todo esto influye bastante en ese entorno pequeño. Pues productos y servicios que se incorporen y que sean sustitutivos también influyen en ese mercado. Pues aquí pone azúcar y sacarina, pero oye, de repente la ropa se hacía de una manera, ahora se hace de otra, que sale más económica, lo que hace que la ropa sea más barata, eso influye entre las marcas, hay una competición entre marcas por ese tipo de productos más económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Después, ¿cómo puedes negociar con los proveedores? La capacidad de negociación que tienes con ellos, ¿no? Entonces ahí hay situaciones donde tú no puedes negociar mucho con proveedores porque solo tienes uno, tienes muy pocos y te ofrecen los mismos servicios y más o menos, entre comillas, está pactado, ¿vale? Yo que sé, la gasolina, por ejemplo. No, ahora mismo, por lo menos, ahora mismo con las de low cost no tanto, pero cuando existían solo las gasolineras, las tipo Resol y demás, no podías negociar los precios. O sea, la gasolina te la cobra unos 5 y a tomar vientos. Ya, esto no hay más tutía. O necesito butano, pues el butano solo lo podrías comprar al gas butano, a la de la bombona naranja. La bombona naranja te cuesta 35, es un precio cerrado, además es que lo establece el gobierno y no sé qué, no sé cuántos. Yo no puedo negociar con ello. Pero cuando yo puedo elegir un tornillo y hay 17 fabricantes de tornillo, pues yo esos 17 puedo negociar con el más barato, ¿vale? En ese sentido. Y después lo mismo pero con los clientes, ¿vale? Porque yo puedo negociar un precio con el cliente o puedo establecer un precio con el cliente. Pero si el cliente no está conforme y hay un precio más barato, el cliente se va a ir al sitio más barato. En este entorno de sanidad no se da tanto, pero en un entorno como, bueno, vuestros compañeros de autoescuela, joder, pues si todas las empresas lo cobran a 50 y llega a una y lo baja a 25, pues ya el cliente se va a ir de primeras con ese que cobra 25, porque el poder de negociación, ese margen ya no lo tiene el otro, porque ya ha bajado de 25, no puede bajar más. Pero lógicamente ya ha ganado clientes con esa negociación que ha hecho unilateral, ¿no? De decir, ostras, qué guay, ¿no? Pues me cuesta la mitad, pues me voy con la mitad, ¿no? Por todo ello hay que analizar no solo el entorno como tal, sino también a la competencia que tenemos al lado. ¿Qué tipo si hemos identificado un producto concreto que queremos ofrecer, si hay empresas que lo ofrecen igual o no? Que dónde están esas empresas, porque a lo mejor es un producto que se vende en Estados Unidos, pero en España no. Entonces, traerse la idea a España y vender ese producto en España. Oye, ¿y por qué esto no lo hemos traído a España? Porque no hemos conocido ese producto en un momento determinado. Cuando se traen los primeros móviles, oye, ¿y por qué? Qué chulo esto del móvil, ¿no? Pues es un producto que ya existe en otros países, que lo único que hacemos es a nosotros. ¿Hay competencia aquí? No, no hay ningún tipo de competencia. Pues entonces, sí, sí tenemos competencia, porque hay 17 marcas más. Pues entonces, ¿qué nos diferencia? ¿Qué productos y servicios ofrecen? ¿Cómo se promociona, ¿no? En un momento determinado? La importancia de la promoción, de saber venderte, de cómo distribuir ese producto en un momento determinado. Cómo, pues yo qué sé, el móvil antes, o los pañales, o antes solo se veían, bueno, los pañales no tanto, los potitos solo se vendían en la farmacia, después se vendían en los supermercados y lógicamente se vendían más, porque eran más baratos, se podía vender más barato, se podía negociar con el cliente, con el proveedor que te pone los potitos. Yo te puedo comprar 100 potitos, mientras en la farmacia te compraba 10, entonces yo el precio te lo puedo dar más barato. Entonces las marcas blancas, las estrategias que se utilizan en un momento determinado de adaptar al mercado. Oye, mira, es que la gente lo que quiere es una marca blanca, vale, pues yo mi potito lo voy a vender igual, un poquito más barato, cambiando mi nombre por el de una marca blanca. Pues ya he conseguido un tipo de clientes que antes no tenía.
Entonces, aquí lo que podemos hacer es un análisis DAFO. ¿Qué es un análisis DAFO? Es estudiar nuestra idea de negocio y compararla con los demás. Y decir, por un lado, qué debilidades y fortalezas tenemos nosotros y qué amenazas y oportunidades hay en fuera, ¿vale? Hay fuera que no son iguales que las nuestras, ¿vale? Es decir, nosotros analizamos primero lo que tenemos dentro, que analizamos pues el aspecto negativo, ¿no? Las debilidades que tenemos como empresa y lo que nos fortalece, que ahora vemos este ejemplo, ¿vale? Y por otro lado, analizamos lo que tenemos de fuera debido a esas debilidades, qué amenazas tenemos por culpa de esas debilidades y cómo mejorar esas amenazas. El objetivo de este DAFO es compararnos con el resto, pues saber mejorar, ver en qué fallamos y en qué podemos mejorar, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en el vídeo, que yo creo que se va a entender mucho más, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez que tenemos ese análisis DAFO, tomaremos unas medidas que es otro análisis que se llama CAME, ¿vale? CAME, que son los símbolos de a cada debilidad, fortaleza, amenaza y oportunidad le corresponde una corregir las debilidades, que es la C, afrontar las amenazas, que es la A, o sea, ¿vale? Yo ante las amenazas que tengo desde el exterior, ¿cómo puedo afrontar esas amenazas, ¿vale? Una vez que analizamos todo eso. Mantener las fortalezas o mejorarlas y explotar las oportunidades. Ese es el objetivo del CAME. Es decir, yo voy a hacer un análisis de mis debilidades, de mis fortalezas y lo que me amenaza el exterior y en lo que tengo yo oportunidad, pero existe otra herramienta de evaluación de ese análisis, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que es un DAFO y simplemente ya analizamos después lo del CAME. El día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos el análisis DAFO, o también llamado análisis FODA o TOFA. El análisis DAFO es un método para analizar las debilidades y las fortalezas de la empresa, así como las amenazas y oportunidades que presenta el entorno. De ahí el nombre que adquiere. Por lo tanto, el objetivo de este análisis es el de conocer las ventajas competitivas de la empresa, para poder desarrollar la estrategia que más le conviene en función de sus propias características. Para ello partiremos de un análisis de la empresa, tanto externo como interno, para después elaborar un cuadro resumen de su situación, también llamado matriz DAFO, que veremos en la parte final del vídeo. Esta matriz DAFO nos va a servir como un esquema de ayuda para valorar las distintas estrategias posibles. Comencemos hablando del análisis externo. El análisis externo consiste en detectar y analizar las amenazas y oportunidades que proceden del entorno, tanto del general como del específico. Por lo que si no sabes cuáles son estos entornos, no te preocupes, porque te dejo un vídeo por aquí en las etiquetas. En el caso del análisis del entorno específico, suele utilizarse el modelo de las fuerzas competitivas de Michael Porter, que también te dejo un vídeo hablando por aquí sobre este modelo tan usado en la actualidad. Una vez realizado este análisis, anotaremos tanto las amenazas como las oportunidades. Las amenazas son consideradas cambios en el entorno, que si no se afrontan a tiempo pueden situar a la empresa en una situación competitiva de desventaja. Algunos ejemplos de amenazas serían la entrada de nuevos competidores con costes más bajos, la aparición de un nuevo producto sustitutivo, una nueva normativa medioambiental, etc. Por el contrario, las oportunidades son cambios en el entorno que si se aprovechan sí que pueden mejorar la situación competitiva de la empresa. Por ejemplo, una mejora de la renta de los consumidores trae la posibilidad a la empresa de poder aumentar las ventas o incrementar el precio de los productos. Ahora hablemos sobre el análisis interno. El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de tu propia organización. Clasificaremos las debilidades como los aspectos internos de una empresa que suponen una desventaja comparativa frente a sus competidores. Y clasificaremos por otro lado las fortalezas como aquellos aspectos positivos internos de la empresa que suponen una ventaja comparativa frente a sus competidores. Para llevar a cabo este análisis, la empresa debe analizar la cantidad y calidad de los recursos con los que cuenta y compararlos con los de otras empresas del sector. Algunos de los indicadores que se pueden utilizar para este análisis son la capacidad directiva, comercial y de gestión, si es fuerte o débil, si son satisfactorios o escasos los recursos financieros, si son eficientes o obsoletos las instalaciones y recursos tecnológicos, si la red de distribución comercial es buena y de confianza o si por el contrario es deficiente, si la imagen que se proyecta sobre los productos que vende tu empresa es mejorable, inexistente o es realmente buena, en base a los trabajadores si están motivados y bien cualificados o si por el contrario no tienen motivación ni una buena formación para el puesto, las ventajas en coste respecto a otros competidores, si producimos con un coste menor o mayor que la competencia, y por último el conocimiento tecnológico y la innovación, si estamos o no mejor preparados tecnológicamente que la competencia.
A partir del análisis exhaustivo realizado, ya podemos trabajar y pasar al siguiente paso, que consiste en la elaboración de la matriz DAFO, que, como ya hemos dicho antes, no es otra cosa que un cuadro de resumen para señalar los puntos fuertes y débiles internos de la empresa, además de las amenazas y oportunidades externas. Para que aún así se os haga más fácil la elaboración de la matriz DAFO, aquí os dejamos un esquema con preguntas que os debéis hacer en cada apartado para que podáis completar vuestra propia matriz DAFO. Por último, y para que el análisis DAFO tenga sentido, se deberá aplicar un tipo de estrategia determinada. Podemos clasificar las estrategias llevadas a cabo a partir de la matriz DAFO en 4 tipos. En primer lugar, las estrategias ofensivas. Estas consisten en generar rendimientos mayores gracias a tu potencial. Es decir, gracias a las oportunidades, buscaremos contrarrestar las debilidades. En segundo lugar, las estrategias defensivas. Estas consisten en reducir los riesgos que te generan las vulnerabilidades. Es decir, reducimos el riesgo que provocan las amenazas apoyándonos en nuestras fortalezas. En tercer lugar, las estrategias de reorientación. La idea es mejorar y corregir las debilidades gracias a las oportunidades que podamos encontrar. Y por último, las estrategias de supervivencia. Estas consisten en fortalecer tus debilidades para poder sobrevivir a tus amenazas. Con todo esto explicado me despido por hoy. Espero ver si ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito. Bueno, pues analizado esto, ¿no? Lo que es el DAFO, o sea, hemos visto cómo corregir, que es una idea de lo que dice él, ¿no? Pero con otro nombre, corregir las debilidades y de todo esto demás. Luego, una vez que hemos analizado todo este entorno, todas estas situaciones, es cuando nos ponemos a ver dónde queremos poner nuestro negocio, dónde nos interesa poner nuestro negocio, ¿no? Una empresa industrial no va a estar en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque no interesa a la empresa. Le interesa un sitio donde haya buenas comunicaciones, donde el gasto de terreno sea menor, que una empresa de servicios pues posiblemente esté en el centro de la ciudad porque tengamos necesidad de estar cerca de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y pues entonces analizamos la proximidad de los clientes, si necesitamos que esté cerca o no, cómo nos van a suministrar las materias primas, ¿vale? Si hay un acceso rápido por carretera, si necesitamos esas materias primas, a lo mejor no las necesitamos como una empresa de servicios, no necesitamos materias primas, sino es tan necesario que tenga una conectividad como una empresa de industria. Acceso a los recursos humanos, no, joder, pues si nos vamos a un pueblo es mucho más difícil encontrar un informático que si lo encontramos en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Puedo decirlo así. Los costes, la legislación, los factores de localización, un poco es lo que hemos visto. Otros factores podría ser la situación política, el clima social. Pues ya hemos visto ahí que quieren montar en Galicia una planta de despotabilización que va a estropear una serie de bosques y demás, una planta de celulosa, digo, de celulosa, perdón. Pues la gente no quiere eso en su casa, ¿no? Entonces, lógicamente, se va a ofender por ello. Entonces, no, lo que eso puede perjudicar a que nosotros podamos montar la empresa desde allí. Luego, desde el punto de vista aspecto del entorno, hay que tener en cuenta la cultura de la empresa y la imagen que da la empresa, ¿no? Es aquellos valores y principios que tiene una empresa y que es la imagen de la misma, ¿vale? Pues, oye, ¿qué misión o qué valor que tiene mi empresa? Pues mi empresa quiero que sea ecológica, quiero que cuide a los empleados, quiero que tenga un tipo de vestimenta los empleados, que tengan uniforme, no tengan uniforme, todo eso es un valor de empresa en un momento determinado. Tú sabes, y lo siento por Alba, que en un momento determinado tú ves a un trabajador del Mercadona y sabes que trabaja en el Mercadona porque lleva un uniforme determinado por la forma de, 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 de- de vestir y demás, o ciertos colectivos, ¿no? Pues eso también forma parte de esa de ese momento de la empresa, de esa imagen corporativa en ese sentido también. Y después un elemento dentro del elemento explícito de la cultura es la misión de la empresa, es la filosofía de la empresa, eh, la calidad de los productos, el cuidado del medio ambiente. Cada uno tiene su misión en un momento determinado, o la visión en un momento de dónde quieres que dirigir el producto. Pues oye, yo creo que mi empresa crezca, tengo una pequeña cafetería, voy a montar 17 más, o voy a vender online, entonces así puedo ampliar mi visión de negocio, tal, o voy a montar una empresa de fisio, pero además me voy a desplazar y demás, ¿no? Son cosas jo, que es la visión de futuro que puedas tener en un momento determinado, y después los valores, ¿no? La ética, el comportamiento también, que va relacionado con ese punto de la misión de la empresa, de cómo quieres que te vean en el momento determinado, ¿vale? Con la imagen, pues con el tema de las logotipos,
campañas publicitarias, marcas, colores, porque todo también influye en un momento determinado, ¿no? A la hora de relacionar una empresa con una marca, con un color, con una... Todo el mundo sabe el símbolo de Nike, sabe el símbolo de Apple, el de Telefónica, etcétera, porque ya lo sabemos y los tenemos memorizados, ¿no? Entonces, es crear una coherencia de que si hay un producto que sea similar al nuestro, que nosotros fabricamos también, pues oye, que se sepa reconocer que es nuestro producto, ¿vale? Que eso es muy interesante, el saber relacionar, pues Hipercore, Corte Inglés, ¿no? Core, Supercore, pues ya sabemos que esa marca tiene un nombre o un apellido que empuja a que más o menos la imagen sea más o menos igual, la coherencia de los nombres sea la misma, pues respeto al medio ambiente también, etcétera, etcétera. Y después hay una cosa que se tiene en cuenta con terceros, que es el tema de la responsabilidad social corporativa, que es el compromiso que tenemos con el entorno, con el medio ambiente. El Carrefour, por ejemplo, es una empresa que ahora mismo está preocupada por el desperdicio cero, que no se tire nada, que si se va a tirar, pues se le baje de precio, que el producto de proximidad lo más cercano posible, que sea una relación positiva con gente del campo, con la gente de los sectores, que se cuida al empleado, etcétera, etcétera. No, es un poco esa responsabilidad con nuestro entorno, tanto en la gestión del medio ambiente, en cuanto a recursos, la contaminación que emites, etcétera, etcétera. Cómo gestionas el día a día con tus empleados, tanto calidad de empleo, la igualdad, el techo de cristal, tema de no discriminación por raza, etcétera, etcétera. Cómo tratamos el tema de prevención de riesgos laborales, si nos lo tomamos en serio, no nos lo tomamos en serio, pero que es algo que tenemos ahí pendiente en muchas empresas. Temas de cómo ayudamos a nuestro entorno real, pues a través de las fundaciones. Oye, mira, Ronald McDonald, la Fundación Ronald McDonald, vamos a crear una casa para que los que hay niños con cáncer puedan estar aquí mientras les atienden en un hospital, ¿no? Fomentar esa transparencia, el desarrollo sostenible, la posibilidad de un balance social, es decir, oye, mira, que nuestra parte, hay una parte que lo vamos a dedicar a esto, ¿vale? Pues bueno, es algo que es voluntario porque cada vez que lo están haciendo más empresas, pues se tiene en cuenta el respeto al medio ambiente, la formación a los empleados, la calificación del personal, el tipo de contratación. Hay empresas que ahora mismo están contratando, hay una empresa de reciclaje de productos, de reciclaje de lavadoras y demás, que está contratando solo a personas de más de 45 años, por un tema también de responsabilidad civil, de responsabilidad social, perdón, tema de cómo tratamos la siniestralidad, los accidentes, cómo cuidamos el trabajo de los empleados, si hay programas de ayuda a los trabajadores, etcétera, etcétera, un seguro social, un seguro privado, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que hemos visto es lo que influye en nuestra día a día de una empresa y cada vez influye más. La imagen de marca es positiva, una empresa debe tratar bien a sus empleados y a sus trabajadores y a sus clientes, pero cada vez se valora más por parte de los empleados o empresas que te cuidan, eh, que el ambiente de trabajo sea positivo, que se preocupe por el medio ambiente. Es algo que en el que la tecnología esté presente, que se tenga en cuenta una capacidad de ascenso, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso influye muchísimo en el tipo de empresa que queremos ser, ¿no? Oye, queremos una empresa que no cuidemos a nuestros empleados, perfecto. Pero si los vamos a cuidar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Todo eso influye en esto. Vamos desde lo más importante que era, lo más alto que era la parte macroeconómica de, oye, vamos a analizar todo el tema del peste, todo de política, no sé qué, no sé cuántos. Después vamos bajando a nuestro entorno real, ¿no? De dónde vamos a situarnos, cómo vamos a cuidar y ya nos implicamos con ellos a través de la responsabilidad social corporativa, a través de la misión de la empresa, de los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco de arriba abajo analizar qué tipo de empresa queremos ser, cómo nos influye en nuestro entorno, tanto económico, macroeconómico, nuestro entorno más cercano y cómo vamos a ayudar a los que no pueden, si vamos a hacer algo por nuestra población, etcétera, ¿no? Voy a poner ejemplos. A ver, hay una autoescuela que, por ejemplo, pues recicla los manuales de los carnés, ¿no? Pues si tú me entregas el manual de carnet, yo te devuelvo
un dinero y esta puede ir a una persona que se ahorra dinero y no tenemos que gastar tanto papel, etcétera, etcétera. También es que esa implicación por el medio ambiente se está haciendo más por las empresas y bastante positiva. Entonces, bueno, esto era un poco conocer cómo va el mercado, que hoy de nuevo me he enrollado muchísimo, eh, y, y que conozcáis un poco cómo funciona esto así, para terminar este tema 3 que es uno de los el más complicado de los que hemos visto hasta ahora. Ya eh, os mandaré una actividad sobre él en el futuro que sea cortita y no os agobie mucho. Un saludo y uy, estoy espeso, y nos vemos pronto.